Se han hecho esperar, pero ya están los Ewoks aquí en Puente 3. Bueno, se han hecho esperar de modo análisis, porque partidas sí ya hay bastantes jugadas por TTS. Así que nada, después de más o menos unas 10 partidas entre amistosas y las de liga, creo que tengo bastante capacidad de hablar de estos pequeños. Vamos a ello. Y en el vídeo de hoy, como han visto, bueno, vamos a hablar de las dos unidades principales. No suelo hacer esto, no suelo agruparlas, pero es que siento que van muy de la mano y creo que comparten ciertas habilidades y vamos a poder ir bastante rápido. No creo que vaya a quedar un vídeo muy largo. El jefe Chirpa y Logray, el chamán del árbol brillante, ¿no? Chirpa aporta 7 puntitos a la escuadra, 3 puntos de fuerza, Logray 8 y 3. Más o menos nada muy sorprendente, aunque la verdad Chirpa en 7... no lo sé. Comenzamos con Chirpa. Y bueno, son 10 de vigor, son 10 de vida, que es bastante. 2 de resistencia, ojito, porque bueno, ya sabemos que no es súper determinante tener ese tercero. Pero si lo juegas muy ofensivo y el rival te hace mucho focus, al final Chirpa puede pasarlo mal y el rival va a querer hacerlo focus. ¿Por qué? Bueno, aparte es Endor, Ewok y Chief. Ewok por ahora afecta, Endor quizá, Chief no lo sé, me da ni que es algo que le han puesto así un poco por a ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, capacidad de identidad, que es una de las razones por las cuales llevaríamos a Chirpa, ¿vale? Mientras que Chirpa no esté herido, esto es muy relevante, siempre que otro Ewok, otra unidad Ewok sea herida, vamos a tirar un dadito. Si sale crítico o impacto normal, vamos a poder hacer un reposicionamiento y un ataque con 5 dados. Si sale un fallo o una pericia, vamos a hacer un dash y poder hacer 2 curaciones. Es fortísimo, ¿no? Suena muy bien, poder cada vez que te hieren, bueno, pues tirar un dado, te mueves, curas, haces ataques. Está bien, pero es justamente esto lo que va a hacer que quieran herirlo mucho a Chirpa, porque va a perder la identidad en cuanto nos lo hiera. Quizás vamos a querer jugar Shatterpoint en él para volver a despertarlo, ¿no? Volver a tenerlo ahí operativo para que otra vez si nos hieren pueda tener esa movilidad, ese impacto directo, pero ojo que esto puede jugar mucho en nuestra contra. Ahora, ¿qué tan pega este señor? Bueno, Sharp Stick, ese palito picudo, iba a decir, no, palito afilado, ¿no? Bueno, siempre tiene Impact 2. Así que si hemos hecho un focus, vamos a tirar 3 dados adicionales a lo que venga en nuestro perfil, que es una barbaridad. Y siempre que hacemos un ataque de cuerpo a cuerpo, que, spoiler, no dispara este señor, el rival no se beneficia de protección. Así que otro evento más para poder quitarnos amenazas fuertes del rival, fuertes y resistentes. Cuando los otros Ewok estén cerquita de él, a rango 4, tenemos otra capacidad innata, Mobilize de Village, ¿no? Movilizar al pueblo. Bueno, todos los que estén a 4 de él van a añadir un dadito a sus tiradas de ataque. Esto es una chulada, pero es otra razón más por la cual Chirpa va a estar focuseado por parte del rival. Ahora, 10 de vida. Vamos a ver después qué tal defiende, ¿vale? Pero más o menos hay muy poquitas unidades que nos pueden hacer un one shot. Por tanto, saber colocarlo bien para poder aportar ese bonus ofensivo a todos los Ewoks cercantes va a ser muy determinante, porque puede parecer no tanto, pero cuando las unidades de apoyo, que ya lo veremos en un siguiente vídeo, acaban tirando 8, 9, muchos dados, gracias, entre otras cosas, a que Chirpa está ahí cerquita, el impacto de nuestras unidades de apoyo es mucho mayor de lo que podríamos esperar de otras unidades de apoyo como clones o otros similares, ¿no? Entonces, importante tenerlo cerquita, bien situado. Tiene 2 activas, como ver, he empezado de abajo arriba, pero porque es como la identidad que tiene más él. Stealthy Approach. Stealthy Approach lo van a tener todos los Ewoks, ¿vale? Entonces me lo voy a ahorrar a partir de ahora. Vamos a pagar un puntito de fuerza. Este personaje va a poder hacer un dash y después va a elegir entre ganar un Hunker Token o hacer inmediatamente una Focus Action, una acción de Focus. Por tanto, siempre, prácticamente siempre, vamos a tener el Impact 2 habilitado con él, porque el cuerpo nos va a pedir hacer este Stealthy Approach para beneficiarnos de muchísimos dados y que Chirpa de verdad sea la amenaza de cuerpo a cuerpo que necesitan los Ewoks. Y, por si no fuera poco, tenemos Bola Toss, que por un punto de fuerza elegimos a una unidad enemiga a rango 3 de él y esa unidad gana o pineado o expuesto. Esto es una barbaridad, porque de nuevo,
Si gastamos 2 de fuerza, vamos a tirar un montón de dados y vamos a conseguir hacer muchísimo daño, en teoría, con unas tiradas normalitas a la unidad a la que estemos atacando. Ahora bien, ¿queremos tener impacto porque estamos viendo que al rival le quedan pocas unidades por sacar del deck? Bueno, podemos poner pineada una de ellas, de tal modo que luego la activación de ese personaje va a ser mucho menor. Y Chirpa después se puede ir a otro objetivo, a simplemente meter un cuerpo adicional en un objetivo para quitar el control a un rival, o meter un ataque, tratar de herir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un personaje que puede tener impacto en varios lugares, pero está muy enfocado a ver a alguien cuerpo a cuerpo e ir a reventarlo. Si nos fijamos en sus dos posturas, vamos a comenzar con la ofensiva. Esta ofensiva, porque, bueno, en los dos tira 5 dados de defensa, que, oye, está en la media, ¿vale? Pero tira 7 en cuerpo a cuerpo. Es un dadito más adicional de lo que tiramos en la otra postura. Por tanto, esa es la que ya vamos a acabar tirando 7 más 3, 10 dados, ¿no? Con el impact y con el focus. Entonces, nada mal. En defensa hemos dicho 5 daditos y en pericias es un resultado, un escudo, 2 resultados, un escudo y un crítico lo pasamos a impacto normal del rival y con 3 más añadimos un escudo adicional a la anterior tirada. Decente. Es cierto que no nos aporta muchos escudos, cuesta un poquito llegar a esos escudos, pero empezar a modificar críticos a normales del rival viene muy bien, sobre todo con unidades que viven un poco de sacar críticos o pericias que le dan crítico. Entonces, interesante. En la parte ofensiva, bueno, vemos que es un árbol de 5 espacios con bastantes opciones, ¿no? Donde podemos elegir, irnos por un lado, irnos por otro, para un daño 9 máximo. Que no está mal. Y además, si hemos metido un fuego coordinado a algún otro estado con otros Ewoks, puede ser que incluso lleguemos a 10 dañitos, pensando que tiramos muchísimos dados, solo necesitamos 5 resultados para poder llegar hasta el máximo posible, y que normalmente vamos a querer poner expuesto al rival para que defienda peor y por tanto llegar a tener el mayor impacto posible en ese cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, no está mal. Si miramos sus pericias en cuerpo a cuerpo, con un resultado tenemos crítico e impacto normal, así que un valor muy alto con solo una pericia. De 2 a 3, 2 críticos, y con 4 más, 3 criticazos, que nos va a ayudar a, si tenemos mala suerte porque hemos sacado muchas pericias, a mantener una tirada bastante decente en cuerpo a cuerpo. Así que pericias muy buenas. Si miramos su árbol, lo que estamos viendo son muchos estados, curaciones y un reposicionamiento ahí entre medias si es que lo llegamos a necesitar. Por la parte de arriba estaríamos metiendo extenuado y expuesto, ¿de acuerdo? Junto a esas dos curaciones no es muchísimo daño. Por la parte de abajo ahí sí, estamos viendo pineado, que como una unidad de apoyo de los Ewoks ya mete por fuego coordinado, pineado fácilmente se convierte en un daño adicional, ¿ok? Y también un desarmado que contra ciertas cositas, ¿no? Si vamos contra un Grievous, si vamos contra un Vader y demás, meterle desarmado nos puede venir muy bien. Cuando llegamos al tercer resultado, como ven ahí, por ambos ramas del árbol podemos llegar a un mismo punto común, a la línea central, donde metemos un desplazamiento y un dañito. No está mal, aunque viene un poquito tarde. Entonces, yo creo que al final tenemos que pensar que con 2 dados estamos metiendo como mínimo 3 daños más un estado, y ya con el tercer dado estamos jugando con 2 daños, un daño y un desplazamiento o 2 curaciones. Así que es bastante flexible, aunque este perfil, como he dicho, es el perfil de querer hacer el mayor daño posible. Y de hecho es el perfil en el que vamos a querer estar casi siempre cuando sepamos que vamos a poder activar su capacidad de identidad, que es cuando nos hieren a un Ewok, él va a reaccionar y quizá meter ese ataque de 5 dados, porque esos críticos en pericias en ataque nos van a asegurar ese daño que quizá logre herir a gente fuera de turno, lo que tiene un valor muy grande. Si miramos la otra postura, bueno, es mixto, más defensiva porque ya en cuerpo a cuerpo vamos a tirar un dadito adicional, ya son 6, que no está nada mal, y si miramos sus pericias es un resultado, un escudo, 2 resultados, un escudo y un crítico va directamente a fallo, lo cual es un cambio brutal respecto a crítico a impacto normal, que ya es fuerte, pero directamente a fallo con 2 pericias es una brutalidad, y con 3 más, 2 escudos y un crítico también a fallo. Así que, muy buenos, es bastante bueno. Un escudito más en el 2 estaría bien, pero al final no dejan de ser pequeños seres del bosque, muy resistentes, muy fuertes, pero claro, meterle un escudo adicional hubiese sido quizá demasiado. Tiramos un dadito menos en ataque, ¿vale? Son 6 dados respecto a los 7 de la anterior postura. Otra vez es un árbol de 5 espacios para un máximo de 7 u 8 daños si es que hemos sacado una pericia, ¿no? Porque en los 3 resultados de pericias metemos un dañito. Con un resultado en pericias es impacto y un daño. Con 2 más es
crítico, impacto normal y un daño, y con 4 más, 2 críticos y un dañito. Que no están nada mal, pero son un poco menos fiables que las otras que hemos visto porque ya te meten críticos directos y ya hemos visto que puede llegar a hacer bastante daño. Este árbol me gusta muchísimo también cuando queramos hacer la activación fuera de turno, ¿no? Cuando nos llenen, porque tenemos 2 desplazamientos en los 2 primeros resultados de la tirada, que es una barbaridad, la verdad. O sea, decir que si fuera de turno podemos activarnos, hacer un reposicionamiento y con solo un resultado sacar a gente de objetivos y evitar que nos lo puedan robar, wow, puede ser incluso mejor que tratar de hacer mucho daño con la otra postura. Así que, ojito con dónde nos quedamos, hay que intentar leer un poco la partida, pensar un poco a futuro quién puede ser herido, qué ocurre si saco ese crítico o ese impacto normal para hacer reposicionamiento y pegar 5 dados, y qué es lo que busco. ¿Busco herir o busco simplemente sacar de los objetivos? Ojito porque es importante colocarnos en uno u otro. Lo que sí es determinante es que en esta defiende mejor, en cuerpo a cuerpo. Por tanto, quizá ya merezca más la pena simplemente colocarlo en este, con la idea de que si me lo focusean va a seguir aguantando un poquito más, sobre todo si tiene al Logray cerca. Luego veremos por qué. Aparte de los desplazamientos prontitos, tenemos un desarmado en el segundo resultado, y en el tercero ya son 2 daños directos, así que con solamente 3 dados estamos metiendo 5 daños, más quizá uno de pericias, así que ojo que no se queda muy atrás con el otro perfil. En el cuarto resultado ahí sí salimos un poco perdiendo, solo metemos un extenuado, pero ganamos un poquito en este lado porque en el último resultado tenemos o 2 daños o un daño y hacer una capacidad activa sin gastar fuerza. Poder utilizar Stealthy Approach para ganar un poquito más de terreno y quizás llegar a objetivos, salirnos de rango de cuerpo a cuerpo de algún rival, meternos en rango de cuerpo a cuerpo de otro rival para que no pueda mover tan fácilmente, puede ser determinante y a lo mejor no necesitamos llegar a más daño, sino movernos por la mesa. No está nada mal. Este perfil en principio es el que más me gusta, por todo lo que trae a la mesa, pero es cierto que el otro es el que más veces he buscado para tratar de hacer el mayor daño posible al rival. Si pasamos al Logray, que fácilmente es mi personaje favorito de todos los Ewoks por todo lo que aporta. Empezamos con Secret Ingredients, ¿no? Los ingredientes secretos, esas pócimas que hacen los chamanes. Porque, bueno, tiene Endor, Ewok y Shaman, ¿no? Chirpa tenía Chief, este tiene Shaman. No creo que esto vaya a combar con nada en el futuro. Veremos qué nos depara. No sé si será un strike team de chamanes o algo raro así. Bueno, no lo sé. Pero, ojo, son 9 de vigor, 9 de vida. Este ya está más fácil que nos lo puedan herir, aunque defiende bastante bien. Luego veremos. Otra vez, 2 de resistencia, así que no nos vamos locos activando a Logray, aunque ya les digo que es fácilmente la unidad que yo más quiero usar Shatterpoint cuando juego Ewoks. Bueno, lo que decía, ingredientes secretos. Da igual que Logray esté herido o no, ¿vale? Esto es importante. A diferencia de Chirpa, que necesitamos que esté herido para que pueda usar su capacidad de identidad, con Logray no. Entonces, cada vez que nosotros iramos a alguien, vamos a tirar un dadito. Con crítico o resultado normal, vamos a ganar un punto de fuerza. Vamos a recuperar un punto de fuerza. Si sacamos un fallo o una pericia, todos los personajes en esa unidad que han herido a alguien, ¿no? En el caso de una unidad de apoyo, si tenemos 2 personajes, los 2 personajes harían un dash si quisiéramos. Es muy bueno, ¿vale? Hay veces que vamos a querer una cosa u otra. Claro, es la parte aleatoria, ¿no? Que no es tan buena de estas 2 capacidades, tanto la de Logray como la de Chirpa, que no podemos controlar mucho. Pero en el caso de Logray, ambas suelen ser muy buenas. Aunque he de decir que muchas veces tenía mucha fuerza y he ganado fuerza y me daba un poco igual y quería el dash. Y al contrario, ¿no? Ya había hecho todos mis movimientos, ya estoy en mi objetivo, no necesito moverme para nada y saco a hacer el dash. Y es como, bueno, pues es como no tener la capacidad de identidad, o es peor porque quería una cosa y salió la otra y al final me quedo un poco igual, ¿no? Entonces, bueno, pero solamente el tener la opción de poder recuperar fuerza es potentísimo. Y hay veces que incluso hacer ese dash, después de herir, nos va a ahorrar usar el Stealthy Approach con el Ewok que haya herido. Entonces, muy interesante. O llegar a lugares que vamos, que ni por asomo podíamos llegar gracias a justamente este dash. Si Chirpa aportaba dados ofensivos, Logray, si no está herido, va a aportar dados de defensa a todas las unidades Ewok que estén a rango 4 de él. Así que también Logray lo queremos bien centrado en la mesa o bien protegido en un flanco donde pueda tener un radio de acción importante, porque nuestros Ewoks necesitan este dado adicional. Muy importante, cuando muevan a Logray,
en cuanto estén colocando la regla, empiecen a sacarla de rango 4 y miren bien si pueden colocarlo de algún modo mejor, donde el rango 4 para esta capacidad tenga mucho más impacto. Importantísimo, lo diré siempre. Tiene Stealth Approach, que lo acabamos de ver con Chirpa. Tiene otra capacidad táctica que es Elder's Command. Por un puntito de fuerza podemos elegir una unidad Ewok de apoyo que sea rango 4, ¿vale? Entonces, bien, porque también coincide con el rango 4 de ese dadito de defensa adicional, así que no hay pierde. Ese personaje va a poder hacer un dash. Después va a poder elegir entre ganar un Hunker Token, quitar una condición de sí misma o hacer un ataque de 5 dados contra la unidad que quiera. Esto es súper versátil, ¿no? Porque en base a lo que necesitemos, Logray va a poder traerlo a la mesa. Va a poder más dar Hunker Tokens, va a poder quitar condiciones, va a poder hacer ataques. Y hay veces que hacer esos ataques de 5 dados puede ser que, dependiendo de las experiencias que tengamos, esa unidad pueda hacer lo que necesitamos, ¿no? Porque vamos a ver que muchas unidades de apoyo tienen daño en sus pericias. Así que con sacar pericias ya vamos a tener impacto en esa tirada y vamos a poder quizás rematar a gente, y con Secret Ingredients vamos a poder generar más movimiento o vamos a poder generar más fuerza. Así que tiene mucha combinación. Pero yo creo que la razón por la cual siempre queremos, o casi siempre, vamos a querer usar la carta de Shatterpoint en Logray, sobre todo al inicio de la partida, es por Inspiring Presence. Esta capacidad táctica, que se activa nada más que sacamos y decidimos activar al Logray, aporta infinito. A todos los Ewok que tengan la palabra clave Warrior van a ganar un Hunker Token, porque sí, estén donde estén, y vamos a poder quitar 2 daños o una condición de esa unidad. Así que estamos dando mucha más durabilidad a nuestras unidades Warrior, ¿no? Van a tener más defensa y van a poder quitarse daño o estados. Buenísima. Y a los que sean Scouts les vamos a dar un dash porque sí. Así que sacar muy prontito a Logray es una barbaridad. Sus dos posturas son bastante flexibles. No creo que haya ninguna mejor que otra. Simplemente hay que tener muy en cuenta qué nos aporta cada una. Esta, Wisdom of the Woods, que nos da mucha capacidad ofensiva, o nos da más capacidad ofensiva en disparo. Vamos a tirar 7 dados respecto a los 6 de cuerpo a cuerpo. Y en defensa van a ser 6 a disparo y 5 a cuerpo a cuerpo. De pericias en defensa, bueno, un resultado, un escudito. De 2 a 3 resultados, 2 escudos, y con 4 más, 2 escudos y un crítico directamente a fallo. Nada mal. Y de nuevo, defiende mejor en disparo, así que suele ser más importante tener esta postura al inicio de la partida para, bueno, evitar que unidades del rival que hayan podido avanzar mucho, que de pronto nos metan un disparo desde lejos, bueno, ahí vamos a poder proteger mucho mejor a Logray. Ofensivamente ya hemos dicho que tiene tanto disparo como cuerpo a cuerpo. Las pericias en disparo. Un resultado, un crítico. De 2 a 3 resultados, crítico impacto. Con 4 más, 2 críticos y un impacto normal. Muy bien, esa una pericia y un crítico me parece una barbaridad. Sobre todo porque ahora veremos el árbol que tiene. En cuerpo a cuerpo deja un poquito más que desear, ¿no? De 1 a 3 resultados en pericias es un impacto normal y un dañito. Con 4 es crítico, impacto normal y daño. 5 más, sumamos un daño adicional a lo que acabamos de ver. No es el perfil que queremos usar para cuerpo a cuerpo. De 5 espacios que tiene máximos, tenemos de 5 a 6 daños máximos, dependiendo si en cuerpo a cuerpo estamos pegando para hacer ese puntito en la pericia. De hecho, con 5 más podemos estar metiendo un daño adicional más por pericias, pero entonces seguramente ya por dados el árbol normal no va a avanzar mucho, entonces no vamos a hacer tantísimo daño. Pero es que tiene 2 desplazamientos en 3 resultados, ¿no? O sea, primer resultado, daño y desplazamiento. Segundo resultado, strain o extenuado y un dañito. Y el tercero, daño y desplazamiento. Entonces, mucho impacto con pocos dados. Eso me parece buenísimo. En el 4 resultado ya estamos metiendo o más daño, o daño y un reposicionamiento, o sea, más movilidad, o 2 curaciones, que ojo que puede estar muy interesante. Hemos dicho que el Logray quiere estar protegiendo a sus amiguitos Ewoks, entonces poder estar cerquita de ellos y poder curarles para quitarles estados y quitar más daño es muy positivo, porque si no, si nos empiezan a herir a nuestros Ewoks, perdemos muchísimo valor. Los Ewoks quieren muchísima fuerza, ¿vale? Ya veremos en futuros vídeos como tanto las secundarias como las de apoyo quieren bastante fuerza siempre que son activadas. Entonces, cuanto más podamos cuidarlas, cuanto más podamos evitar que las hieran, muchísimo mejor. Entonces esa doble curación nos viene muy bien. Y en el quinto resultado podemos hacer una capacidad activa gratis. Así que podemos hacer
que otra unidad de apoyo se mueva, dispare, etcétera, etcétera, o que el propio Logray haga un dash y podamos, eso, lo mismo que hemos dicho antes con Chirpa, ¿no? Salirnos del rango cuerpo a cuerpo, acercarnos para meternos en rango de cuerpo a cuerpo, o para llegar a objetivos que no hubiésemos llegado porque no tenemos la fuerza para hacer ese dash, ¿no? Y llegar a hacer Stealth Approach y meternos a ese objetivo. Así que árbol buenísimo, es en el que yo más suelo dejar a este señor. El otro, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Disparo, este es más de melee y ojo que tiene unas mejores pericias en defensa. Va a tirar un dadito más en cuerpo a cuerpo, ¿vale? En lugar de 7-6 ahora va a ser 6-7. En defensa va a ser lo mismo, en lugar de ser 6-5 es un 5-6, así que más enfocado a cuando está la gente cerquita de nosotros. En defensa, pericias, un resultado, un escudo, 2 a 3 resultados, 2 escudos y un crítico anormal, por tanto, muy buenas pericias para aguantar. Y con 4 más, 2 resultados y un crítico directamente a fallo. Ya solamente con tener ese 2-3 para cambiar un crítico a uno normal, más todo lo que estamos tirando, nos viene muy bien y Logray aguanta más de lo que parece, de verdad. Ese cambio de crítico nos ayuda a aguantar mucho más de lo que parece. En disparo seguimos disparando a rango 4, pero nuestras pericias bajan bastante. De 1 a 2 resultados, impacto normal. Con 3, crítico y normal. Con 4 o más, crítico, impacto y 2 impactos normales. No están mal. Están un poquito mejor las de cuerpo a cuerpo, pero tampoco se crean que son mucho mejores. Sí nos aporta un poquito más de fiabilidad, porque de 1 a 3 resultados, en lugar del impacto normal que vimos antes, nos da un crítico y un daño, pero es que es de 1 a 3. O sea, es decir, necesitaríamos... No nos aporta muchísimo, ¿no? No está muy bien. Con 4 ya son 2 críticos y un impacto que salva un poco la tirada, si hemos tenido una tirada horrible de muchísimas pericias. Con 5 más, que ya es una tirada horrenda, 2 críticos, un impacto normal y un daño directo. Y en cuanto al árbol, bueno, otra vez árbol de 5 espacios, 6 o 7 daños máximos dependiendo si estamos pegando en cuerpo a cuerpo y sacamos pericias. Y es un árbol que, bueno, mete estados y que otra vez en el resultado final tiene una activa. Podemos meter los estados de pineado o strength en el segundo resultado y en el cuarto podemos elegir entre meter el expuesto o el desarmado. Entonces... bueno, puede ser que nos dé la respuesta que necesitamos ante alguna amenaza del rival, si necesitamos paralizarlo, si necesitamos meter un expuesto para que otro Ewok venga después y lo remate, o una amenaza muy fuerte como un Ewok o un Grievous, como Vader o Grievous, un desarmado que siempre viene bien. La parte buena, o la parte por las cuales nos iríamos por este perfil, es que con 3 resultados estamos metiendo 5 daños, que es muchísimo. Con una pericia ya son 6, así que... ya lo podemos lograr a tener un daño un poquito más consistente. De todos modos, esas pericias no me encantan. Ni en disparo ni en cuerpo a cuerpo esas pericias me apasionan. Sin embargo, las de defensa sí me parecen muy muy buenas. Valoración final de Logray y de Chirpa. Bueno, primero, Ewoks. Fuera de Ewoks, dudo muchísimo que se vean, salvo con una compañera de fatigas, Leia, que convierta a todo el mundo en Ewok. Si no, fuera de Ewoks no se va a ver. No se van a ver porque muchas de sus capacidades giran en torno a otros Ewoks. Y tiene todo el sentido, ¿no? Al final son una raza que está ahí perdida en sus bosques de Endor. O sea, no se relaciona mucho con otras. Entonces, está bien. A nivel diseño están muy bien. ¿Son unidades buenas de por sí? En mi opinión, sí, son muy buenas. Todo lo que pueden aportar, tanto fuera de turno como durante sus activaciones, es muy potente, es muy bueno. Y además... no solamente a nivel ofensivo, es que a nivel support aportan dados de defensa o aportan dados de ataque solamente por estar ahí, ¿no? Y sus capacidades de identidad, otra vez, pueden aportar movimiento fuera de turno, pueden aportar recuperar fuerza, pueden atacar ataques fuera de turno, así que, bien. El problema viene del poco control que te dan en mesa con algunas capacidades. Por un lado, tienen que estar no heridos, ¿de acuerdo? Para poder aportar ese dado adicional. Si no, es como si no existieran. Y en cuanto a sus capacidades de identidad, es aleatorio. Tú tiras un dado y hay un 50% de que te salga una cosa u otra. Y esto es un problema, porque muchas veces no vas a conseguir lo que tú necesitas. Mientras que, claro, son efectos potentes, pero otras unidades del juego tienen algo y tú sabes que por tener ese algo lo vas a tener, va a ocurrir. No necesitas tirar un dado y ver si consigues lo que a ti mejor te viene. Hay veces que está la partida muy reñida o incluso perdida, donde esa capacidad de identidad no te permite regresar a la partida porque no sale lo que tú quieres. Y eso es uno de los principales problemas que tienen estas dos unidades. Y lo que hemos dicho antes,
quieren mucha fuerza. Normalmente, tanto Chirpa como Logray, cada vez que los activas, te van a pedir 2 de fuerza. Y si están heridos, esto ya se vuelve en una fiesta de perder puntos de fuerza. En cuanto a Strike Team propuesta, bueno, es fácil, el de todos Ewoks, ¿no? Este Strike Team lo he estado llevando en una liga, he tenido varias partidas con ellos y funciona bien. Al final son muchísimas sinergias que giran en torno a Ewoks, ¿no? Como hay tanto Ewok, Chirpa puede reaccionar más veces para ver qué pasa, ¿no? Si hace ese dash y curación o ese reposicionamiento y meter 5 dados. Siempre que hieras a algo, Logray va a tirar ese dadito para ver si recuperas fuerza o haces un dash. Entonces, no hay pérdida, este Strike Team funciona. Pero es difícil de manejar. Al final necesitas tener... Hay muchas auras. Ya lo veremos cuando también hable de Logray, de Paplu y de las 2 support. Haré un vídeo para las 2 de secundarias y otro vídeo para las 2 de apoyo, ¿vale? Para que no haya información de los Ewoks súper repartida en contenido, sino que esté un poquito más juntita. Vamos a depender de tener muchísimas cosas en cuenta, ¿no? Todas sus capacidades, todas sus habilidades dependen de que otros Ewoks estén, no estén a rango X. Entonces es una maquinaria que tiene que funcionar muy bien y es importante que estemos bien situados en la mesa. Si no, este Strike Team pierde muchísimo y como ya hemos visto en el vídeo que dejaré por aquí, en el que mirábamos el meta antes de Adepticon, ese pedazo de torneo de 50 y pico personas, el win rate actualmente de los Ewoks era bajísimo. Es cierto que tenían pocas partidas, pero otras unidades hemos visto que con pocas partidas tenían muchísimo, un win rate muy distinto. A veces era equilibrado, un 50 o más o menos, y otras veces por encima de la media de un modo brutal. Los Ewoks, todo lo contrario, estaban muy abajo. Sufren de Strike Teams que le meten expuestos. Sufren de Strike Teams que pueden hacerle el one shot de un modo muy fácil. Como no tengas todo bien medido, todo bien pensado y juegues, en mi opinión, ¿no? Hay dos escuelas. En mi opinión tienes que jugar a ganar el primer Struggle sí o sí muy rápido. Si no, la partida se alarga demasiado y el Struggle 2 y el Struggle 3 lo vas a pasar fatal, aunque ganes el primero. Cambios. Leia. Leia es lo que viene, yo creo que a revolucionar un poco a los Ewoks. Ahora mismo no tanto, porque no tiene tantas unidades donde puedan hacer cambios, pero en cuanto Leia pueda habilitar meter otras cosas dentro, por ejemplo, Chihuahua, que puede ser Ewok y es Warrior, si no me equivoco, ojo que puede ser un muro que aguante. Zeb, de los espectros, también puede ser un Ewok y creo que era Scout. Por tanto, podemos empezar a hacer cambios ahí. Cuando salgan los rebeldes de Endor, también vamos a poder meterlos, ¿no? Entonces, Han, Luke, hay muchas unidades que de pronto se convierten en Ewok y hay muchas otras interacciones que pueden venir muy bien. Leia, yo creo que es la clave que viene a dar un impacto más fuerte. Ahora, a mí me preguntan, ok, Alejo, ¿pero cuál quitas? Porque no puedes jugar al Logray, Chirpa y Leia juntos. ¿A cuál quitas? Mi respuesta es bastante fácil y creo que es difícil que me saquen de ahí. Logray y Leia tienen que ir juntitos de la mano. Porque todo lo que te aporta Logray, con esa capacidad táctica de hacer dashes, de quitar daños y meter Hunker a los Ewoks, dependiendo de que si tienen Scout o Warrior, junto con Leia, se habilita unos combos y se potencia mucho más lo que puede traer Logray. Sin embargo, Leia y Chirpa juntos gastan muchísima fuerza y no tienes modo de recuperarla. Y es muy ofensivo todo lo que traen a la mesa. Creo que lo más equilibrado es Logray y Leia. Y hasta aquí, gente, espero que les haya gustado. He tratado de ser súper rápido porque va a haber muchos vídeos de los Ewoks en el futuro. Me gustaría saber cuál es su experiencia. Por favor, dejen en comentarios si les gusta más uno, les gusta más otro. Si no están suscritos, por favor, den like, suscríbanse a Puente 3 porque cada semana hay contenido de Star Wars Shatterpoint. Hay partidas, hay análisis de unidades, hay análisis del meta, hay entrevistas a ganadores de torneo o a organizadores de torneos. Así que mucho contenido de Shatterpoint. Por favor, suscríbanse. Y si quieren ir un pasito más allá, como hay otras personas como Markup y Juan Jorge y demás, pues nada, tenemos una especie de Patreon, ¿no? El Buy Me a Coffee, donde pueden apoyar económicamente a Puente 3. Se los agradecería muchísimo para que todavía pueda haber más contenido de Star Wars Shatterpoint en el futuro. Y nada, gente, muchas gracias por estar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Bonita semana. Chao.